Lectura de los Hechos de los After Apóstoles. Paul's En escorts aquellos had taken días him los to guías Athens, condujeron a they Pablo came hasta away with Atenas y instructions for después se Silas volvieron and con Timothy encargo de que to Silas y join him as Timoteo soon as se possible. reuniesen con Pablo cuanto Then Paul antes. stood up Pablo, at de the pie en Areopagus medio and del said, Areópago, dijo: "You Athenians, I Atenienses, see that in every veo que respect son you are nimios very en lo que religious. toca a religión, For as I walked around porque looking carefully paseándome at por your ahí, shrines, fijándome en I sus even monumentos discovered an sagrados, altar me inscribed encontré un to an altar unknown con God. esta inscripción al Dios What therefore desconocido. you unknowingly worship, Pues I eso que proclaim to veneran you. sin conocerlo se lo The God anuncio who yo, made the world el and Dios all que that hizo el is in it, mundo, lo que contiene. the Lord of heaven Él and es earth, Señor de cielo does y not dwell tierra y in no habita en sanctuaries templos made by human construidos por hands, hombres, ni nor lo is he sirve en manos served by humanas human como hands, si because necesitara de he needs alguien él, anything. que a todos da Rather, la it is vida he who y el gives to aliento y everyone todo. life and breath De un solo hombre and sacó el everything. género humano para que habitara la tierra He made entera, from one the whole human race, determinando las to dwell on épocas the de su entire surface historia of the earth. y las And he fronteras fixed de the sus order of territorios. seasons and the boundaries of their regions, Quería que lo so buscasen a that él, people might seek a God, ver si al menos a even tientas perhaps grope for him lo and find him. encontraban. Though indeed he is Aunque no not está far lejos from de any ninguno one de of us. nosotros, pues en For in él him vivimos, we live and move and nos have our being, movemos y existimos. as even some of your poets Así lo have dicen said. incluso For algunos we de sus too are poetas: his offspring. somos estirpe suya. Since therefore Por we are the tanto, si somos offspring of estirpe God, de Dios, we ought not to no think podemos that the pensar que la divinity is like an divinidad se image, parezca a imágenes fashioned de from oro o gold, de plata o silver, de or piedra, stone by human esculpidas art por la and destreza y la imagination. fantasía de un hombre. God has overlooked the times of Dios ignorance, pasa por alto aquellos but now tiempos de he demands ignorancia, that all people pero ahora everywhere manda a todos los hombres repent, en todas partes because que he se has conviertan, established a day on porque which tiene he will señalado un judge the día en que world juzgará with el universo justice con justicia through a por medio man del he hombre has appointed. designado por And él. he has provided Y ha dado a confirmation todos la for prueba all de esto, by raising him resucitándolo de entre from los the dead. muertos. When they heard about Al resurrection oír of the dead, resurrección de muertos, some began to scoff, unos lo but tomaban others a said, broma, otros dijeron: "We should like to hear de you esto on te this some oiremos other hablar time." en otra ocasión. And so Paul left them, Pablo se marchó del but grupo. some did join him Algunos se le juntaron and became y creyeron. believers. Among them were Entre ellos Dionysius, Dionisio, a member of the el court of the Areopagita, Areopagus, una mujer a woman llamada named Damaris Damaris, y algunos and más. others with them. Después de esto, After this he left Athens dejó a and went to Atenas Corinth. y se fue a Corinto. Verbum Domini. Heaven and earth are full Llenos of your están glory. el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Praise the Lord from the Alaben al heavens. Señor en el Praise him cielo. in the heights. Alaben al Señor en lo Praise him, alto. all you his Alábenlo angels. todos sus Praise him, ángeles. all you his Alábenlo hosts. todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra Let de the tu kings gloria. of the earth and all Reyes y peoples, the pueblos del orbe, princes and all the príncipes y judges of jefes the del earth, mundo, young men too los and jóvenes maidens, también, las old men doncellas, and los boys. viejos, junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu Praise the gloria. name of the Lord, Alaben el for his nombre del name Señor, alone el is único nombre exalted. sublime. His majesty Su is above majestad earth and sobre heaven. el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu He gloria. has lifted up the Él horn of his acrece el people. vigor de su pueblo. Be this his praise from Alabanza all de his faithful todos sus ones. fieles de From the children Israel, of Israel, the su people close to pueblo him. escogido. Hallelujah. Aleluya. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Le pediré al Padre que les dé otro defensor que esté siempre con ustedes.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús I a have sus much more to discípulos, tell you, but muchas you cosas cannot me bear it quedan now. por decirles, But when he comes, pero no pueden cargar the con Spirit ellas of por ahora. truth, Cuando venga Él, el he Espíritu de will la guide verdad, you to all los truth. guiará hasta la verdad plena. He will not speak on his own, Pues but lo he will que speak what he hable no será hears, suyo, hablará and will de lo declare que to you oye the y les things that are coming. comunicará lo que está por venir. He will glorify me, Él me glorificará, because he will take porque from what is recibirá de mine. mí lo que les declare irá it to you. comunicando. Everything that the Father Todo lo has que is tiene el mine. Padre es mío. For this reason I Por told eso you that les he he will dicho take from what is que mine tomará de lo mío and declare it to you. y se lo anunciará. Verbum Domini. It was during the Second Fue World durante War la Segunda Guerra Mundial that in Padua, in que northern en Italy, Padua, al norte de a Italia, church and a friary una was bombed iglesia and devastated. y el monasterio fueron But one bombardeados y thing devastados, survived, pero una cosa and it sobrevivió. was a small confessional Fue and the un cell pequeño confesionario of a little una man, celda only 4 de foot un hombrecillo 6, de really apenas tiny, 1,5 4'6". metros de alto, His bastante name was bajito, the 1,5 saint we de celebrate alto. today, Leopold Fue Mandich. el santo que celebramos hoy, San And he was the Leopoldo 12th Manek. child Fue of a el family in 12º hijo de una Croatia, familia modern en day Croacia, Montenegro, de Montenegro, lo que and es he had Montenegro, deformities. y He tenía stumbled deformidades. when he walked, he Cuando stuttered, caminaba, stammered when cojeaba, he spoke. cuando hablaba, tartamudeaba. He was tiny, as I mentioned. He had Era many pequeño, como health mencioné, problems, stomach ailments. tenía He muchos was very problemas frail. de salud, tenía problemas estomacales, But he era had this muy burning desire that he frágil, pero wanted to tenía un go to deseo the east ardiente. Quería ir al and to oriente preach a the Lord, predicar preach the gospel. al Señor, a predicar el And Evangelio. he entered the Capuchins, Ingresó a los and capuchinos because of his frail y health, por causa de su salud they would tan not allow frágil, him to go to the no missions. They didn't le think that permitieron his ir a las strength misiones, no would pensaban allow it. que And sus fuerzas se los hubieran his permitido y speech problems francamente were something sus that probably problemas stood in the way of his de habla being able eran to preach un obstáculo and que to no le hubiera permitido evangelize. predicar ni And so they evangelizar. assigned him to Así que lo Padua as a asignaron confessor a and Padua spiritual como director. confesor y director espiritual. And he would say one time, because Él he would solía decir, spend en cierta ocasión dijo, 12 hours a day sometimes él in that pasaba 12 stifling horas al día heats a in the veces en summer ese and that calor en el freezing verano cold in the winter, y en el frío del invierno, continually meeting thousands of people continuamente to hear the recibiendo confessions, a to miles de give them some personas para direction in escuchar their sus life. But he confesiones, para said ofrecerles dirección en la it vida. was like being a Él bird dijo, in a cage whose era heart como is ser across the un seas. pajarito en una jaula He really cuyo corazón wanted to está work for del the otro lado del unity of mar. the Orthodox Verdaderamente él quería and the trabajar para la Roman unidad Catholic. entre los Something that, ortodoxos y los católicos thankfully, we're romanos, algo seeing que some a Dios progress gracias estamos in viendo our own day. un We poco de pray progreso for hoy that en día. reunification, Rezamos that por esa the church will reunificación, breathe with both que lungs, la iglesia as respire St. con ambos Leopold really pulmones, como desired, as Pope John Paul II deseó San phrased it. Leopoldo, Both the East and the como West would Pablo have that II lo reunification. dijo, que el That Oriente y was the Occidente characteristic of the church se the first vuelvan a 1,000 unir. years of her history. Esa fue la característica de la iglesia durante 1200 años de nuestra historia. And so he's assigned to this Así small que confessional fue to hear asignado a ese confessions, give directions, confesionario para escuchar sometimes confesiones, 12 ofrecer hours a dirección, day, a veces 40 12 horas al years día, almost. durante 40 años He casi, perseveres in persevera this ministry. en este ministerio. In fact, one of the things he said Una de las cosas que dijo, that de is a hecho, challenge to us priests who are here, he said that reto the para only nosotros fitting los way for a sacerdotes, priest dijo to que la die única is manera to spend apropiada de morir himself in para un apostolic labor. sacerdote es It's entregarse a really la the labor only fitting way apostólica. for him Es la única manera to apropiada die. de morir. But again and again he would Pero say to the nuevamente, una y people otra that would vez, come solía to him and decirle find, a la gente que comfort. acudía a él y que encontraba faith. consuelo en él, have les faith, decía, tengan it will fe, turn out well. tengan Have fe, faith. todo saldrá bien, tengan fe. This was his constant call. Este era su llamado people. constante. And it was said to him Y that he transformed the confessional
Se decía que él into an transformó el experience of confesionario en human una dignity, experiencia de dignidad a humana, personal encounter un encuentro of compassion, personal de of compasión, respect de and respeto understanding. y entendimiento. There, every penitent Ahí experienced cada penitente the mercy of experimentaba God la misericordia de and the Dios kindness of a y priest. la bondad de un sacerdote. Leopold once remarked, San Leopoldo en "Some cierta say ocasión that I'm too good exclamó, algunos dicen que soy demasiado bueno because of the way that he would treat the por la manera en penitents. que solía tratar los penitentes. Some say that I'm too good, but Algunos if you dicen que soy come and kneel demasiado bueno, before pero si me, vienen y se arrodillan ante mí, isn't this a sufficient proof no es that you want to suficiente have prueba God's de que pardon? quieren tener el perdón de God's Dios. mercy is beyond all La misericordia de expectation. Dios va más allá de toda expectativa. If the Lord wants to El accuse me of Señor showing quiere too much acusarme leniency de towards mostrar sinners, demasiada suavidad con los I'll tell him pecadores. that it was Le he diré who que gave me this fue Él quien example, me dio este ejemplo. and I haven't even died for the Yo ni salvation siquiera of he souls muerto as para he la salvación did. de las almas como lo hizo Él. And at nighttime he would spend En las noches del hours in sol prayer día explaining pasar I must horas en do oración penance for my explicando penitence. que Él había de hacer penitencia por sus remarkable penitentes. Saint who shows Es us un that sacrificial Tanto admirable que love, nos that muestra ese fatherly amor sacrificial, love. ese amor And it's a story paternal. that we Y love es to una hear historia because que it's a nos gusta story of escuchar how porque es una God will historia take the de weak cómo Dios ha and de the tomar frail al things of débil, this world, las cosas frágiles de este mundo and he will do great things through y ha de them. hacer grandes cosas a That través he de was ellas. weak in body, but he was Él strong in era débil de spirit. cuerpo, pero fuerte de espíritu. He had this deep spirituality that Tuvo una affected people, espiritualidad whoever muy encountered him, grande que whoever afectaba met a him. cualquier persona que Although lo he was hidden conociera. away in this Aunque él confessional, estaba escondido en este the people knew of him. confesionario, They had la gente encountered him sabía de and él. confessed La him. gente venía a buscarlo al And they knew of confesionario him, and they celebrated y him sabían after de él his death y in lo celebraron después de su 1942 muerte en as 1942 holy man, as a como un saint hombre of God, santo, as we celebrate como un him santo de today. Dios, tal y como lo celebramos el día de hoy. And then when we think about the Luego, cuando confessional, pensamos acerca del confesionario, that it is a place where we go que to es un lugar encounter the donde truth vamos about a ourselves. encontrar la We verdad had the acerca de nosotros gospel mismos. earlier this Tenemos el week where our Lord said evangelio, that tuvimos un evangelio he would send the al comienzo Spirit de la from the semana Father donde el and Señor that the dijo que Spirit would iba a convict us enviarlo about para el sin. Espíritu del Señor y que ese Espíritu nos iba And today he spoke about the Spirit being the Spirit of truth, a juzgar por who will nuestros guide you pecados. into all Y el día de truth. hoy habló del Espíritu como un Espíritu de And so the verdad, que es un confessional is a Espíritu que nos ha de place of enseñar la verdad. truth, confronting Así que the el truth about confesionario es un lugar de verdad, ourselves, en donde enfrentamos la verdad de nosotros about how mismos, we have failed acerca de cómo in our hemos fidelity to fallado the Lord, en nuestra fidelidad about hacia el how we Señor, do need to acerca de change. cómo And perhaps it's only necesitamos there that we cambiar y really tal look vez honestly at es únicamente ahí en ourselves. donde verdaderamente nos examinamos why I think it's a honestamente y por great eso creo que es Source of help for una family life, verdadera fuente because it's there that para you la vida acknowledge familiar I'm porque part es of ahí the donde problem if we're reconocemos having que problems in the somos parte del family. problema cuando tenemos And I'm problemas en bringing la that to familia. the Lord to acknowledge Y that se lo truth ofrecemos and al that Señor fact, para to reconocer face esa it, verdad y ese hecho y lo also encaramos, pero to encounter también His mercy, His forgiveness. buscamos su And that misericordia, su helps me to be perdón, merciful and y eso forgiving nos to ayuda a ser others. misericordiosos And thirdly, y compasivos so that ante I los can demás. receive His En grace tercer to help me lugar, to para recibir overcome su my gracia, para faults ayudarnos and my a sins. superar esas faltas y So it's a pecados. great Así experience que es una gran of experiencia encountering, of facing the truth about al ourselves encarar with all la of its verdad acerca de ugliness, nosotros mismos, con todo lo and feo, bringing that to the Lord, y llevárselo al Señor, and receiving His mercy, so y that we recibir su likewise misericordia will para que de be la misma forma merciful podamos and to receive ser that grace that compasivos helps us y then recibir esa to gracia que live a nos better ayuda life. a So I vivir think una it is vida a mejor. great Así que assistance for creo que us, es una gran ayuda para assistance for nosotros, families in living a una gran life ayuda of para las unity, familias para vivir una vida de of unidad, forgiveness, de perdón, of de overcoming the ways that we superar contribute to any discord in a los family. obstáculos que llevan a la discordia en Recently la there familia. was a Recientemente remarkable hubo story of a una man historia whose admirable name is acerca de un Hadley hombre cuyo nombre Arks, a es Jewish man who is the Edward Naftali May Marx. Professor of Jurisprudence and un profesor de American jurisprudencia Institutions at Amherst en College. en instituciones He is a man with a estadounidenses very en la impressive Universidad mind, a Amherst. top-rate Es un hombre con political una mente de philosopher primera clase, un who filósofo teaches at político Amherst excelente que College. enseña en la Universidad And this Amherst. past Holy Saturday, Este sábado Easter Vigil, santo he was pasado, brought durante into the la church. vigilia de Pascua, And he said ingresó a la that, iglesia speaking of his y own dijo, Jewish hablando acerca identity, de su propia identidad that it was judía, in no way a repudiation of his Jewish de ninguna identity, manera era but una rather the fulfillment repudiación de of su his identidad Jewish judía, faith. sino más bien un cumplimiento de su fe judía. But listen to his words, and Escuchen this lo is que- reported by lo or que él spoken dijo, by y esto Robert George, Lo reporta Robert who George, knows him. quien lo And conoce, here's what he said of Hadley esto es lo que Ark's dijo acerca conversion to Catholicism.
de la conversión de He Néstor said y the Marx church's al moral catolicismo. witness, La Iglesia es un especially on the testigo moral, sanctity en of human especial life and on con marriage respecto a and la santidad sexual de la vida humana morality, y el matrimonio y la a moralidad witness that sexual. has in our Un time made the testigo que church en a nuestra sign of época ha contradiction hecho to the most de la powerful Iglesia un and símbolo de influential contradicción elements of the elite ante los sector elementos of the más contemporary Western culture, influenciales de la cultura persuaded occidental him that the contemporánea. church is, despite the Persuadiendo que la failings Iglesia of es, so a many pesar of its members and de leaders, los pecados de fundamentally algunos de sus miembros y a líderes, truth que fundamentalmente es teaching una verdadera institution. institución de enseñanza. And teachings that many find to be Enseñanzas impediments, que muchos encuentran como Hadley muchos found decisive consideran evidence impedimentos, pero that the Hadley church is encontró indeed what evidencia she decisiva de que la claims to Iglesia be. efectivamente es lo que ella afirma ser. And he would say Y él that the diría church que la Iglesia lifts a mirror to our faces. nos pone a la cara un espejo, It shows you what you will nos look like muestra if you proceed along a cómo particular vamos path. a lucir si And seguimos so por we un could camino think, for particular. example, of Por Pope Paul ejemplo, VI in 1968. You know, we en just recently had the 50th anniversary of the approval 1968, hace poco by the tuvimos el Food and Drug aniversario número Administration of 50 the pill. de la aprobación de la And it píldora was in anticonceptiva. 1968 that Y fue Pope en Paul VI 1968 que el Papa Pablo VI would say these will be the dijo consequences que of estas serían las embracing consecuencias de artificial aceptar contraception. It's going la to lead to a anticoncepción lowering of morality artificial, in va a society. llevar a un It's going declive to de la lead moral en la to sociedad, va a llevar opening the a door to many evils for abrirle our la young puerta a people. muchos males para nuestros It's going to jóvenes, be something where va it's a going to ser lead to the algo que va a objectification llevar of a la women rather than as objetificación de las a mujeres en trusted lugar companion. It's going to lead to de divorce. considerarlas una So compañera the church holds this confiable, va a mirror llevar al before us divorcio. to Así show que la us if Iglesia you nos take pone this ese path, espejo al this is rostro y what nos it's going dice to para look like. This mostrarnos is what you're going que si to vamos look por ese like. camino, así es como va a lucir las cosas. The Lord said El that when He Señor comes, nos you can't bear dijo it now, que but when He cuando comes, the Spirit of truth, He will guide you venga el to all Espíritu the de la verdad, truth. nos ha de guiar hacia toda la And this verdad. was something that Y esto Hadley es Arx algo was que attracted to. Naftali Marx se sintió That atraído. he was asked, do you believe it is a Le truth-telling preguntaron, institution? ¿Crees que esta es una And he thought, institución que enseña la "I verdad? do. Y él dijo, I really do. lo pienso, When the verdaderamente church pienso que stands sí. contra mundum against the Iglesia world, against the currents of Se halla en contra del relativism in the mundo, en world, contra de las corrientes del relativismo del my mundo. inclination is to Mi think that the church inclinación es has a pensar que la right. Iglesia tiene la razón. It's an interesting report, Hay un recently, reporte interesante and there was recientemente, information collected on información que how fue schools are colectada doing. acerca de cómo las Different escuelas están schools, Catholic desempeñándose, schools, diferentes religious escuelas, schools, escuelas public católicas, escuelas schools. religiosas, escuelas públicas. And so there's a report of Así que hay information un collected reporte from the de U.S. información Department of colectada Education's National Center Colectada for por el Centro Education Nacional del Departamento Statistics, de Educación, su departamento de as well as the estadísticas, National Catholic Educational igual que Association. la Asociación And here's what the Nacional report Católica. found Y esto es about lo que encontró el Catholic reporte schools, acerca de las religious schools, escuelas public católicas, escuelas schools. religiosas, escuelas públicas. Catholic secondary schools Las escuelas, las have a secundarias católicas 99.1% graduation rate. una tasa de graduación del 99,1%. This contrasts to the Esto va en contraste con el 97.9% rate of other religious 97,9% schools de otras escuelas religiosas and y el 73.2% rate at public 73,2% schools. de las escuelas públicas. Graduates of Catholic high Los schools graduados are more de likely secundarias to católicas attend four-year son- colleges at a rate of 84.6%. Tienen una tendencia The mayor next de highest attendance ir a la rate is universidad. 63.7% of graduates from other religious schools, del while only 94%, en tanto 44.1% que las of escuelas public públicas tienen school una tasa de graduates 63%. attend four-year colleges. And this past Sunday, Y Archbishop este Timothy domingo Dolan in New pasado, York City el obispo Timothy gave Dolan a en la talk ciudad de Nueva York about ofreció una charla Catholic schools, which he is acerca de las seeking escuelas support for in católicas the en donde está Archdiocese buscando of New apoyo York. en la arquidiócesis de Nueva York. And he said Jesus' Y last dijo, words on earth las were, últimas "Go palabras de teach." Jesús sobre la And for tierra 2,000 fueron, years, salgan the al mundo a Catholic Church enseñar, has y por been 2000 trying años its la best Iglesia to ha do estado haciendo su It mejor is the Catholic esfuerzo Church por that gave lograrlo. us the word Fue la Iglesia school. Católica la que nos dio la It palabra is the escuela, Catholic Church that la founded Iglesia the Católica very quien first fundó universities, las primeras founded around universidades, the great cathedrals in Europe. fundadas alrededor de las grandes catedrales de Europa. And he said, Y dijo, he speaks of different statistics that hablando in acerca de the diferentes Archdiocese, estadísticas, they que en educate about las arquidiócesis educan 150,000 people in alrededor de universities,
secondary schools, 150,000 and grade personas schools. entre universidades, secundarias y escuelas And in our primarias. children, in our 105 niños, en inner nuestros city elementary and secondary 105 schools. These are inner city schools, escuelas 105 of them. There are 35,000 secundarias, students. 35% are non-Catholic. 135,000 Two-thirds are estudiantes, de los are cuales below the la federal mayoría poverty no son line. católicos, y muchos de los cuales se encuentran bajo la línea de pobreza. 98% of our inner city high 98% school de seniors nuestros graduate. estudiantes de último año de secundaria se 96% of gradúan. these go El on to 96% college. va a la We universidad. save the state of New York Le 3.6 ahorramos al estado billion de Nueva annually. York The 3,6 city of mil New York millones alone, de dólares al año. 1.9 La ciudad de billion Nueva York, annually. 1.900 millones As one of our de dólares al año. benefactors said to me Como recently, uno de and nuestros he benefactores me describes dijo himself as an recientemente y se atheist, describe a sí mismo como un ateo, I don't care what you teach no about me religion, importa all lo I que know ustedes is that enseñen your acerca de la schools religión. work. Lo único que sé es que sus escuelas funcionan. He said further, what is the Y purpose of dijo más aún, Catholic ¿cuál es education? el propósito de la educación Its católica? fundamental purpose is to tend to the propósito whole fundamental es person, body, Atender a la mind, and escuela, soul. atender a la persona To educate each entera, child el cuerpo, mente y alma, intellectually, educar a cada spiritually, niño morally, and intelectual, physically. espiritual y moral For y us, that físicamente. necessarily means an Para nosotros encounter eso with the message of obligatoriamente Jesus significa un Christ. encuentro con el mensaje de The Jesucristo. second purpose is to provide the segundo best propósito es academic proveer foundation la possible mejor for all base students, académica enabling posible them to para todos become los estudiantes, permitiéndoles que virtuous, se conviertan productive, en reliable virtuosos, citizens in productivos y today's world. confiables Isn't ciudadanos that en el what mundo de hoy. we need and ¿No we es want acaso for lo the que future? necesitamos y queremos para el futuro? That they become virtuous, Que se productive, conviertan reliable en citizens in ciudadanos today's virtuosos, world. confiables. And the third purpose en el is to mundo de hoy. continue to Entonces el transform our propósito es continuar society. transformando nuestra We don't just sociedad. grant degrees, No we form solamente character. Regalamos We diplomas, empower future formamos leaders to be, in the words of Jesus, light of the personalidades world para que sean and líderes salt of the earth. futuros. As Saint En las Ignatius palabras de Loyola Cristo, para que charged, sean líderes del mundo we y want sal to de la form tierra. En las men and palabras de San women Ignacio de for Loyola, others. queremos formar hombres y mujeres para el mundo. Often the church is portrayed as A an menudo la enemy of iglesia es progress, an representada enemy como of enemigo del science. progreso, enemigo de la ciencia, But it was really out of the pero fue church realmente de la that the iglesia whole scientific que method el could método develop, científico because there se was this desarrolló, fundamental understanding porque por causa de su that, entendimiento as St. fundamental, Paul pointed out to the como San Athenians, and they had Pablo all these different indicó a los atenienses, philosophies. que tenían estas tantas But I diferentes see you have this filosofías. idol to an unknown God. Well, let me tell Veo you que about tienen this este God you ídolo, don't el Dios know. desconocido. He made everything. Les voy a contar algo acerca And de it is este for Dios us all to seek que him dicen no and conocer. perhaps Yo lo find anuncio, him. Él hizo todo. But Tienen it que was buscarlo. the church's understanding Fue el that there entendimiento de la was an iglesia de intelligence que behind había una the inteligencia universe, detrás del that there's an universo, order de que hay un by the orden one who has made it that led us to be able to establecido discover por that aquel que lo order. creó y que permite que descubramos ese orden. Within the church, Que dentro de la iglesia that there was this thirst to understand the order existe that una God sed had put para into the entender universe ese that led to orden the que Dios scientific estableció en el method. universo y que llevó al And I'll just método conclude científico. with Y some nada of the más great quiero concluir con scientists algunos of history de los grandes científicos de la who were historia, priests. quienes fueron sacerdotes. In the 1200s, Roger Bacon, a En los Franciscan años who taught at 1200, Roger Oxford, Bacon, was admired for his work in Francis mathematics enseñó and en optics, Oxford, era considered the admirado forerunner por su of the trabajo en scientific la method. matemática y la óptica. He emphasized the importance Considerado of precursor del método experience and científico, experiment. recalcó la Saint Albert the importancia Great de la in the experimentación. 1300s San Alberto taught at the Magno en los University años of 1300 Paris, enseñó en la Universidad de París. proficient in all branches of science, one of the precursors of Sobresaliente modern en todas las science in the ramas de High la Middle ciencia, uno de los Ages, precursores de la recorded an ciencia enormous amount en about la the Edad world Media. around him. His prodigious knowledge spanned Su physics, logic, conocimiento metaphysics, prodigioso biology, incluía psychology, matemática, and biología, various earth psicología y varias sciences. diversas ramas de la ciencia. Robert Grosseteste, the Robert Bishop of Grosseteste, Lincoln in the obispo largest de diocese in Lincoln, en la England, diócesis más grande considered one of the de most knowledgeable men of the Middle Inglaterra, Ages, the considerado uno de first los man hombres ever to más write down a complete eruditos set de of la Edad steps Media. El for primero en haber performing a escrito toda una scientific serie entera experiment. de pasos para Father realizar un Nicholas experimento Steno, científico. El padre in the Nicolás 17th Steno, century, en el siglo a XVII, Lutheran convert, credited un with converso luterano, setting down most of the principles of modern geology, quien estableció los and has been called the father preceptos of modernos de la geología, stratigraphy, the study of Ha the sido strata or layers of the earth. llamado el padre de la estratógrafía. He is a Es model uno of de la- sanctity and scholarship, beatified by Pope John Paul II. Fue beatificado por Juan Perhaps Pablo II.
One of the Pero most quizás remarkable de los, parts of our Catholic history were una de las the partes más Jesuits, admirables de especially in the nuestra historia 17th católica ha century, sido los jesuitas, en especial where a en el great siglo bulk of Roman XVII, Catholic en priests donde un gran interested número in de the sacerdotes católicos sciences romanos were found. interesados en las ciencias They contributed to the fueron development encontrados, of contribuyeron al pendulum desarrollo clocks, de los relojes pantographs, de péndulo, barometers, pentagrafos, reflecting barómetros, telescopes and microscopes, telescopios de to reflexión y scientific fields as microscópicos, various as en campos magnetism, científicos tan variados optics, como and el magnetismo, electricity. la óptica, la electricidad. They observed in some cases before Observaron anyone en algunos else casos antes que the ninguna colored otra bands on persona, Jupiter's surface, las bandas, Andromeda, Nebula, and los Saturn's anillos de rings. Saturno, They theorized las about the bandas de color de circulation Júpiter, of los the blood anillos de Saturno, independently of Harvey, the theoretical especularon possibility acerca of de la flight, naturaleza de la the way the circulación moon sanguínea, affected la the posibilidad tides, del and the vuelo, la wave-like manera en nature que of la light. luna afectaba las mareas, Star la maps of the naturaleza de la southern luz, hemisphere, mapas symbolic estelares logic, del flood control hemisferio measures on the sur, Po and Adige rivers, estudios introducing sobre el plus pulso and minus sanguíneo, signs el into flujo de Italian los ríos, mathematics. All were aplicación typical matemática Jesuit en el método achievements. científico. And Todos estos scientists as son logros influential jesuitas. as Su Newton influencia ha and sido tan Leibniz grande were not como la alone de in counting Newton, the Jesuits Leibniz. among their most No estamos prized solos en contar a los correspondents. They were called the single jesuitas most important contributor al to encontrarlos experimental entre physics grandes in the desarrolladores de la 17th ciencia century. en el siglo XVII. So it's really this Así que es verdaderamente awareness of esta God that conciencia opens de up our Dios reason la que abre to nuestra wider razón vistas a un that paisaje leads us más to amplio, truth. lo que nos lleva hacia la verdad. As we're open to this mystery, something wider Al than just estar our own abiertos a narrow recibir este misterio, algo más grande que investigation, nuestra but propia this awareness perspectiva that we estrecha. are little. Esta conciencia God de que is somos great. pequeños y de que Dios es grande. St. Leopold could understand San that God could Leopoldo do pudo entender great que things. Dios podía lograr May we grandes cosas. understand the same thing and come Ojalá to the podamos también truth. May the nosotros Holy entender lo Spirit mismo, llegar a la continue to verdad, y que lead el us Espíritu to Santo all continúe truth. guiándonos Amen. hacia toda la verdad. Amén.